Señores, saludos a todos los que a partir de este momento se ponen en contacto con nosotros. Para todos nosotros es un placer inmenso estar aquí en compañía de ustedes, dándole seguimiento a todas y cada una de las cosas que están pasando en la República Dominicana. Quiero aprovechar y recordarles nuestra cuenta en YouTube. Miosotis Grullón es nuestra cuenta. Recuerden suscribirse. Mientras más personas se suscriban al canal, a mayor cantidad de personas les llegará nuestro contenido. Y también en Twitter y en Facebook estamos como Miosotis Grullón. Miren, tengo una invitada muy especial, una dama que durante muchísimo tiempo le estuvo dando seguimiento desde Participación Ciudadana a todas y cada una de las cosas que se estaban dando en la República Dominicana, en este país que tanto nosotros queremos. Y en un momento determinado hasta uno pensó, y lo digo porque sé de antemano que dentro de todas sus luchas que ella tuvo, uno pensó en un momento como que uno estaba arando en el desierto. No, pero ¿cómo va a ser? Pero no pasa nada en el país. Vamos a ver en qué momento determinado comienzan a moverse las cosas y que uno piense que hay una justicia, que se va a hacer justicia y que hay gente dentro del Ministerio Público que realmente va a jugar su papel en un momento determinado. Entonces yo dije, bueno, con esas luchas que tuvo mi invitada, la persona que yo quiero que nos acompañe en este día en el programa, déjame, es el momento propicio y adecuado para llamarla, para que venga a compartir con nosotros. Rosalía Sosa, vicedecana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Como dije anteriormente, formó parte importante de Participación Ciudadana, economista, abogada, y para nosotros como equipo de trabajo nos llena de mucha satisfacción que ella haya podido sacar un momentito de su apretada agenda para venir a compartir con nosotros. Rosalía, nuestro cariño de siempre para usted. Muy buenos días, Miosotis, y gracias por la invitación. Rosalía, todo lo que nosotros estamos viendo en la actualidad, con el seguimiento que le están dando las autoridades, y uno de antemano, aunque sea teniendo la esperanza que aunque sea un proceso de investigación, donde no sea todavía, porque se va a hacer el próximo domingo, lo de la medida de coerción y todo esto, pero uno puede imaginarse que algo favorable en torno a toda esta lucha que se han tenido desde muchos sectores en el país, va a tener en un momento determinado un feliz término. ¿Cuál es la posición de usted al respecto? Hay una luz en el camino. Los esfuerzos de la ciudadanía por un país libre de corrupción y de impunidad se están viendo, porque para nadie es un secreto las protestas, las marchas, las concentraciones, aún frente a la OICOE, de la ciudadanía para acabar con la corrupción. Pero hay algo que yo quiero expresar y un llamado al presidente de la República. Hay que apoyar al Ministerio Público. El presidente ha manifestado de que lo deja a su plena independencia el encargado de la política criminal del Estado, pero necesita un presupuesto. Y ese presupuesto tiene que ir dirigido al fortalecimiento institucional del Ministerio Público y sobre todo a la inversión necesaria en equipamiento, en capacitación especializada y sobre todo también en la inversión para la investigación, porque la investigación no se hace solamente con un vehículo y un celular. Este entramado societario, así es que le califica el documento que está circulando, del crimen organizado, tiene sus aristas y sus especialidades. Y estas especialidades tienen que ser demostradas en un tribunal. Por ejemplo, ahora, el domingo, tiene que justificar el porqué el dictamen de la prisión preventiva, porque eso es lo que está solicitando el Ministerio Público, y convencer al juez. Entonces, se inicia una investigación profunda, se inicia, si se aprueba la solicitud de que es un caso complejo, y un caso complejo implica más tiempo para la investigación, más especialización, y por ende lo fundamental en este momento son dos aspectos. Primero,
el apoyo necesario al Ministerio Público desde la ciudadanía. No descansemos, estemos ahí vigilantes, primero para que se le garanticen los derechos a los detenidos, porque no te digo que a los imputados, a los detenidos. Y segundo, de que seamos vigilantes para que se le asigne, ahora que se está discutiendo el presupuesto necesario al Ministerio Público para coadyuvar esa lucha por un país libre de corrupción y de impunidad. Cuando uno ve todo este proceso, por ejemplo, ¿qué es lo más conveniente en su condición de abogada? ¿Qué es lo más conveniente en cuanto a lo que tiene que ver con la medida de coerción? ¿Que se siga conociendo el proceso de esta gente libre o necesariamente uno puede imaginarse que si se quedan libres pueden sustraer información? La declaración del caso complejo se fundamenta en que es un grupo de personas, ¿verdad? Pluralidad de agentes, son 10 personas, pero también por la necesaria investigación y porque ya el Ministerio Público dijo que aceleró el allanamiento porque ellos estaban afectando las pruebas y estaban afectando a los testigos. Esas son condiciones importantes para la declaración del caso complejo. Ahora bien, ellos no son unas personalidades especiales. Ellos son ciudadanos comunes y corrientes que supuestamente han violado la ley. Y aquí hay una regla, siempre se le impone prisión preventiva. ¿Y por qué a ellos un tratamiento diferente? Si en el pasado se le dio un tratamiento diferente por la hermandad con el presidente de la República, hoy la justicia tiene que demostrar que todos son iguales. Todos son iguales a la ley, ante la ley. Ellos van a tener recursos para pagar excelentes abogados, excelentes técnicos, pero todos son iguales ante la ley y tienen que tener el mismo tratamiento que cualquier persona de los 20.000 que están purgando allá en un centro penitenciario. Entonces esperamos, porque va a ser conocida la medida por el juez Vargas, un juez muy reconocido, un juez respetado, que aplique lo que él siempre ha dicho. Y vamos a esperar de ese juez también, ese juez de la instrucción, sus respectivos consejos, porque él siempre da sus consejos y sus comentarios, porque para nadie debe sentirse feliz ni contento de lo que hemos descubierto. Se hablaban de algunas situaciones, pero nadie se imaginaba que los tentáculos de un denominado pulpo eran tan fuertes. ¿Pero por qué? Porque era hermano del presidente de la República. ¿Y dónde operaba? En el Ministerio de Obras Públicas, en el Ministerio de Interior y Policía, porque déjame decirte que la Policía Nacional pertenece al Ministerio de Interior y Policía, a la famosa OISOE, donde la sociedad civil hizo cadenas humanas para que se cerraran, y que nos dieron palo a la policía, también nos arrastraron, pero era protesta porque ahí estaba el cuerpo del delito. Y míralo aquí. Tenemos un muerto, el arquitecto Rodríguez. No hubo reacción del Estado, del gobierno, del Ministerio Público de ese entonces, pero mírenlo ahora. Ahora el cuerpo del delito realmente es la OICO, la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. Un órgano creado por decreto que tenía más poder y presupuesto que un ministerio, que es un órgano constitucional, porque esas son las disfuncionalidades de la administración pública. Entonces, nosotros le solicitamos a la ciudadanía darle seguimiento, pero también el Ministerio Público que coja su tiempo que establece la ley a los fines de que ese caso no sea invalidado por los clichés judiciales que siempre pasan, inadmisibilidad, nulidad, falta de prueba. Necesitamos expedientes que hablen por sí solos y que no nos convenzan a nosotros, sino a los jueces que tienen la última palabra. Cuando uno ve que ahora, después que, bueno, hoy los periódicos, hay varios de los periódicos de circulación nacional que han traído muchísima información de cómo supuestamente dice la Procuraduría en el proceso de lo poquito que se ha investigado hasta ahora, de cómo supuestamente se daban todo este tipo de cosas. En su condición de abogada, en la parte de testaferro, ¿cómo se podría comprobar todo esto
cuando tiene que ser algo bastante, una investigación bien exhaustiva para determinar a nombre de quién se pusieron algunos bienes? El testaferro es aquella persona que está delante, pero el que está detrás es el verdadero jefe de esa organización societaria. Y es fácil, porque en un momento las compañías de carpeta, quien tenía la cabeza era Alexis Medina Sánchez, pero después pasó a otra persona, y a otra persona, y a otra persona, y así se rifaban, como hizo también en el pasado Odebrecht en Brasil, se rifaban los representantes para no aparecer, pero quien estaba detrás era Alexis Medina, y lo que se está solicitando, por ejemplo, participación ciudadana, es que no se quede ahí, porque ahí se asume que dentro del pasado gobierno había más personas en ese engranaje con mucho poder para lograr esas contrataciones, para lograr ganar esos contratos en una licitación que de la mayoría eran declaradas de excepción, y para que se le liberara el dinero aún sin haber sido terminada la obra. Entonces no solamente se queda en el contralor pasado, no se queda en el director Pagán, hay que ir más profundo, y eso es lo que se está pidiendo, que se profundice la investigación. Por eso, al declarar el caso complejo, se irá con más tiempo, se irá buscando ese engranaje, porque tanto dinero, porque señor, este país es un país pobre, tanto dinero que rodó para las campañas políticas y para también acumular en el patrimonio personal de esas personas, y nosotros que tenemos tantas necesidades. Eso es lo penoso. Por eso el Código Penal tiene que ser aprobado para que ciertos tipos penales sean ya aplicados con la rigidez de la ley. Y no solamente para los que cometen el acto delictivo, sino para que aquellos que hoy están en la administración pública sepan que tenemos un ministerio público que se está fortaleciendo, que está trabajando con independencia, y como dijo en el caso de Fujimori, caiga quien caiga, debe ser condenado. Doctora, quiero que usted le diga a la gente qué implica en un país pequeño como la República Dominicana que vaya y llegue a una institución pública, aunque sea sin avisar, el hermano de quien esté dirigiendo los destinos del país. Nosotros somos un país con una baja institucionalidad, y esto es el reto de la administración pública. Por eso el reconocimiento que le hizo el presidente a un policía que cumplió con su función frente a una persona que tenía cierto poder, es un ejemplo de que nosotros tenemos que cambiar. Pero en un país como nuestro, parental, asistencialista, un país donde llega la hermana del presidente, la esposa del presidente, la gente le abre las puertas y no le importa quién está aquí, quién está esperando, le rompen el turno. Entonces tenemos que cambiar. Por eso las leyes dominicanas, aunque no se quiera reconocer, castigan el nepotismo. El nepotismo es tomar la familia en un lugar donde tú desempeñas una función. Pero la ley de compras y contrataciones públicas no permite que familiares de funcionarios públicos contraten con el Estado. Entonces, ¿dónde estaba en ese entonces la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas para pasar esos contratos y no denunciar la irregularidad? ¿Pero qué pasaba, Miosotis? Doctora, ¿quién estaba ahí anteriormente? La doctora Yocasta sí, Guzmán. ¿Pero qué pasaba, mi querida Miosotis? El origen de la pregunta. Era el hermano del presidente con sus testaferros, el hermano del pasado presidente con sus testaferros. Entonces, eso tiene que cambiar, porque usted es funcionario público, la ley le da la atribución de cumplir y hacer cumplir. Por eso hacemos ese acto formal, cumplir y hacer cumplir y hasta una intimidación para el funcionario, porque que a un funcionario le digan, llegó el hermano del presidente, y que se niegue a una petición del hermano del presidente.
Imagínense, y no la frase lapidaria que nosotros hemos visto siempre. Tú no sabes con quién tú te estás metiendo. Prepárate, que tú eres tal cual o tal. Eso tiene que cambiar. El fortalecimiento de la administración pública es el momento, y les reitero a los nuevos servidores públicos, lean sus leyes orgánicas en la cartera que ustedes están trabajando, lean su código de ética, lean la Constitución y ustedes van a ver que todo está escrito, pero por la debilidad de nuestra administración pública, los sistemas de consecuencia no funcionan. Pero debemos apoyar, como siempre lo ha hecho la ciudadanía, de que funcione la ley y la Constitución. No queremos que se condenen inocentes, pero los verdaderos culpables, los cómplices, deben ser condenados para un mensaje, no solo para los dominicanos, sino para el exterior, para el mundo, porque nosotros éramos los campeones de la corrupción en las valoraciones del Consejo Económico Social Mundial, de Transparencia Internacional. Todos los indicadores que monitoreaban la transparencia y la corrupción, nosotros éramos los últimos lugares. Y el presidente lo sabía, incluso una vez molesto dijo, ¿de qué corrupción me están ustedes hablando? Pero el presidente hizo buenas manifestaciones de transparencia, pero lamentablemente llegó a la burbuja del poder y entonces ahí todo cambió por estar en el poder y por mantenerse en el poder. Hasta vimos que decía que había debilidad institucional, pero cuando él modificó la Constitución para reelegirse, dijo que el país estaba muy fortalecido en la institucionalidad, cosa que no es cierto. Por eso tenemos que luchar por el fortalecimiento y modernización del Estado. Y déjame decirte algo, Miosotis, el sistema de justicia está en prueba. En estos momentos, ahora el Ministerio Público, el domingo comienza la intervención del juez, que ya está, porque el allanamiento se hizo con la aprobación del juez. Y cualquier requerimiento que tengan los detenidos, es ante el juez de la instrucción o el juez de las garantías, si le vulneraron sus derechos o todo eso, lo tienen que hacer ahí, no quejarse en un medio de comunicación, porque tenemos procesos garantistas y ahí está el rol del juez. Pero esperamos que el sistema de justicia salga fortalecido. En el caso de que haya o se entienda alguna debilidad, el pueblo está esperando. El pueblo ha amenazado a los líderes de que nos vayamos a la calle para pedir justicia. Queremos justicia, no condenar inocentes, pero los culpables tienen que ir como cualquier otro ciudadano de la calle a responder por sus hechos. Y yo siempre he dicho, Miosotis, de que el que les sustrae fondos al erario público no solamente les roba a la administración pública, nos roba a los ciudadanos nuestra esperanza y nos roba la posibilidad de una mejor calidad de vida, porque ese dinero que fue lavado para comprar bienes materiales, cuántas mascarillas, cuántas medicinas, los mismos respiradores que carecíamos el otro día en los hospitales públicos. Los medicamentos de alto costo, exacto, que se cerró en un momento determinado todo eso porque no había dinero. La pandemia nos demostró que el sistema de salud no se hizo nada. Y hoy tenemos muchos muertos por falta de un respirador. Entonces, pueblo dominicano, sigamos luchando por un país libre de corrupción y de impunidad. Yo me imagino, porque eso lo vio el país completo, que usted también vio lo que dijo el presidente Danilo Medina en el encuentro con la prensa que realizó el PLD el lunes pasado. Y cuando se hizo ese encuentro con la prensa, él dijo que eso era un acto de cobardía. ¿Cuál es su opinión al respecto? A mí me indignó mucho escuchar esa expresión de un expresidente de la República y líder de un partido, porque un acto de cobardía fue lo que él permitió en el Consejo Nacional de la Magistratura frente a esa mujer que se llama Miriam Germán Brito. Y no solamente él, los hombres que estaban ahí fueron unos cobardes que permitieron una humillación, primero a una mujer, y segundo, a una jueza de la Suprema Corte de Justicia. Y no pasó nada. Eso sí fue cobardía.
Pero ahora estamos en otra situación, los roles son diferentes, pero que ese acto de cobardía se convierte en gallardía del propio Danilo Medina. ¿Para qué? Para que sepa y lea las 267 páginas de la solicitud de medida de coerción y caso complejo, para que él tenga una idea, como no la tenía, de qué fue lo que sucedió, o que se presume que fue lo que sucedió, porque va a necesitar mucha gallardía para escuchar todo lo que pasó en sus 2 periodos de gobierno, y donde la Marcha Verde se lo dijo, donde los periodistas de investigación, igual que este programa, se los advertía, pero estábamos sordos, ciegos y mudos. Y esta es la consecuencia. El ignorar, por ejemplo, todo un partido completo, porque en el caso del PLD, al ser un partido que se mantuvo por tantos años en el poder, prácticamente lo controlaba todo lo controlaba el Partido de la Liberación Dominicana. Y uno ver que parte de esa cúpula hablar como si en la República Dominicana no hubiese ocurrido absolutamente nada. ¿Qué interpreta usted con todo eso? Lo que pasa, Miosotis, que las personas que detentan poder, y mucho poder, como estaba el equipo de gobierno, se obnubila y solamente escucha lo que quiere escuchar. Yo he oído de algunos funcionarios, no, esos son ustedes que siguen molestando. Persecución política. No hay persecución. Si hubiera persecución, al otro día tuvieran todo preso. Escuché ayer cacería de brujas. Tampoco. ¿Cuál cacería si nada más hay un solo caso? ¿Cuál cacería? Si nada más hay un solo, faltan muchísimo. El pueblo dice, faltan. Porque ese es solo uno. Por eso queremos el apoyo necesario al Ministerio Público. Porque no solamente es un caso. Hay otros casos como el caso de los Tucanos que está pendiente, o el caso de Odebrecht. En ese caso no se puede quedar así. Hay otras aristas, a pesar de que esa empresa dice que está analizando su contenido ético y transparente, pero ¿y el acuerdo? No se ha cumplido. Ese acuerdo que se hizo con el Ministerio Público en el pasado no se ha cumplido porque ellos dijeron que iban a dar toda la prueba. ¿Y dónde están las pruebas? Entonces, faltan muchísimos casos. El Hospital Aybar, ¿qué ha pasado con ese caso? 3 veces el presidente lo quiso inaugurar y no lo pudo inaugurar. Las contrataciones que hubo ahí, que también se hicieron periodismo de investigación. Aquí faltan muchos casos. La situación del FOMPER, que choca tanto porque la vicepresidenta del FOMPER era Carmen Magalis Medina Sánchez, hermana del presidente Medina. Entonces uno se pregunta, ¿cómo desde ahí se entregaron fondos a la fundación de Lucía Medina, la que tiene en San Juan de la Maguana, sabiendo de antemano que Lucía, esa era su hermana, y entonces la benefició con dinero también? Claro, las instituciones públicas manejan fondos. FOMPER manejaba mucho dinero. Y hay una costumbre de que usted solicita y puede ser beneficiario de una ayuda para una actividad, porque en la lista sale hasta la Junta Central Electoral que se le facilitó para unas actividades. Pero yo no sé cómo aprueban los contralores eso, porque, por ejemplo, si no va con la línea de su trabajo, usted no puede donar dinero. Digo, una fiesta para periodistas en Navidad. Exacto. Entonces, una organización de una persona que aspira a una posición pública, se le dieron 78 millones de pesos. Se le construyó supuestamente un barrio de casas que la entregó las casas como si fuera ella y era con fondos públicos. Entonces, esa cultura tiene que acabarse, porque el dinero está dirigido para la política pública que usted administra. Usted no es un Santa Claus, ¿verdad? Que da un poquito por allí y un poquito por allí. ¿Por qué? Los fondos públicos tienen que estar dirigidos y fiscalizados a la política pública a la cual usted administra. Por eso es que se le critica tanto a los legisladores con el cofrecito, el barrilito. ¿Por qué? Y las exoneraciones. Porque en ningún lado aparece que usted tiene que tener una ONG,
ni una fundación, ni usted tiene que hacer proselitismo político, ni usted lo que está para legislar o para monitorear y fiscalizar la administración pública. Ese es su papel, pero ese papel de usted dar, eso no está en la ley, ni en la función de un legislador. Entonces esas cosas tenemos que superarlas. Tiene que venir más madurez en la función pública y entender cuál es el papel. No que yo estoy en República Dominicana, sí, usted está en República Dominicana, pero República Dominicana y usted tienen que cambiar. Los actuales funcionarios en este nuevo gobierno que tiene la República Dominicana, desde el punto de vista de Rosalía Sosa, ¿qué deberían tomar en cuenta de esto que estamos mirando de ese anterior gobierno? Bueno, tienen que ver cómo ejercen su función, por eso te reitero, lea su constitución, lea su ley orgánica, aprenda cuál es su función, hasta dónde usted tiene que llegar, lea la ley de función pública y el régimen de prohibiciones e incompatibilidades, léanla. Por favor, el Ministerio de Administración Pública que comience a capacitar y que comience a decirle cuál es el sistema de consecuencia positivo, el mérito, el reconocimiento, pero el negativo, sanciones administrativas o sanciones penales o expulsión para siempre de la administración pública. Porque si el Ministerio Público se sigue fortaleciendo, también es posible, y claro que sí, habrán casos de esta gestión, claro que sí, porque la corrupción siempre ha existido y existirá. Lo que no podemos permitir es la impunidad. El régimen de consecuencias, pudiésemos ahora comenzar a cantar victoria y saber que ya por fin se va a implementar. Sí, podemos estar contentos, pero no cantar victoria hasta tanto no veamos a esas personas, no solamente específicamente a ellos, sino a todo aquel que viole la ley, a todo aquel que viole el artículo 146, proscripción de la corrupción, en la cárcel como cualquier ciudadano común y corriente, porque usted violó la ley y usted es responsable, como dice la Constitución, penal, pero hay algo que dice nuestra ley, usted también es responsable civil. Civil significa que sus bienes también puede responder. Por eso, óigamelo bien, los servidores públicos, usted es responsable civil y penal por el daño que usted le causa a otro. Si usted no actúa correctamente, usted va a ser responsable no solamente con cárcel, sus bienes, su comunidad con su esposa o esposo. Las leyes están ahí, pero están para aplicarse. Rosalía, recientemente en un proceso de investigación que se hizo ahí en Salud Pública con relación a que se vendían los puestos, tengo que poner aquí la frase que dijo el doctor Rodríguez Monegro cuando lo entrevistaron, hablándole de la situación de salud pública y el escándalo de ahora mismo, recientemente. Y él dijo una frase que a mí no se me ha olvidado en ningún momento, de que no, pero ¿de qué se sorprenden si eso es una práctica vieja? Pero él fue servidor público y pero él fue parte de esa práctica porque no hizo nada. Porque déjame decirte, Miosotti, que el servidor público está para cumplir, pero para denunciar también. Para denunciar también. Por eso nosotros necesitamos la Ley de Protección de Víctimas y Testigos, que no la tenemos. Es una resolución del Consejo del Ministerio Público para aplicar la protección que tiene que tener una víctima, un testigo. Déjame decirte por qué. Porque ahora mismo dice el documento de que ellos coercionaron a testigos. Entonces el Ministerio Público tiene que proteger a ese testigo, incluso mudarlo y hasta cambiarle la identidad y solamente presentarlo cuando sea necesario. Entonces, legisladores, a trabajar con el fortalecimiento de un conjunto de normas para fortalecer el Estado de Derecho. Y una de ellas es Código Penal. Necesitamos nuestro Código Penal, rápido. Necesitamos la Ley de Protección de Víctimas y Testigos. La Ley de Extinción de Dominio. ¿Cómo confiscamos esos bienes? ¿Cómo lo hacemos? Rápido. Entonces, hay un conjunto de normas para perseguir la corrupción, el crimen organizado, y el crimen organizado no solamente es droga. Se ha demostrado que la corrupción es parte de ese concepto que se llama crimen organizado.
Legisladores a trabajar, vamos a trabajar, que necesitamos las leyes para perseguir al crimen organizado. Señores, las gracias a la doctora Rosalía Sosa, vicedecana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UAS, por venir a compartir con nosotros y para arrojar luz en medio de esta situación complicada y difícil por un lado, pero que de una u otra forma ya casi prácticamente en el último mes de este año 2020 le da a uno la posibilidad de esa esperanza de que aunque sea se está haciendo el esfuerzo para darle seguimiento a todo esto. Gracias a la doctora Rosalía Sosa y ustedes y nosotros nos veremos en la próxima oportunidad. Pórtense bien.